Ken Salazar, ex embajador de los Estados Unidos en México, sale a desmentir a la oposición. Fíjense en que a pesar de que miente otra vez Ken Salazar en varios puntos, qué bueno, me da gusto que salga el ex embajador. Yo sé que está su reputación también, yo sé que buscan regresar al gobierno con Gavin Newsom en las próximas elecciones, y yo sé que Ken Salazar quedará repetir como embajador. No le conviene a Ken Salazar quedar mal, no le conviene a Ken Salazar. Puede ser secretario de Economía, puede tener algún cargo y tendrá que lidiar con México. Ken Salazar no quiere desprestigios. Sale Ken Salazar y busca un punto medio para no quedar mal con Estados Unidos, pero tampoco quedar mal con México. Habla de López Obrador, habla de Sheinbaum Pardo, habla de Harfuch, y Ken Salazar dice que él está maravillado con el trabajo que está haciendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo. Pero bueno, vámonos rápido, porque también la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, hace ahora sí que un balance entre el gobierno de López Obrador y Felipe Calderón, únicamente para que veamos todo lo que se perdió por un fraude electoral en vidas, en dinero, etc., en tiempo que no se va a recuperar, todo por un fraude electoral orquestado por Vicente Fox y ejecutado por Felipe Calderón. Pero bueno, vámonos, porque el Mayo Zambada y su carta toman fuerza, ya que, pues al parecer, nunca mintió el Mayo Zambada cuando explicó cómo había sido llevado a los Estados Unidos. Él culpó, pues, al gobierno de Rocha Moya, al senador Insunza y al FBI de haberlo secuestrado, cosa que en su momento negó Ken Salazar. Pero hoy el mismo FBI, al exhibir una avioneta y decir que fue en la que extrajo a Zambada, pues confirma los dichos por el capo mexicano. Fíjate nada más. Bueno, pues resulta entonces que la versión del Mayo, pues a juzgar por lo que sabemos, Luis Chaparro, de aquella carta que envió, pues es la versión real, que es el único que ha dicho la verdad. Resulta ahora que el único que nos está hablando con la verdad de los mexicanos es un narcotraficante. Wow. O sea, estamos jodidos los mexicanos, ¿verdad? Bastante. Decía el Mayo entonces: el 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertas, vi a un gran número de hombres armados. Me voy a brincar algunos párrafos porque ya la conocemos. Esta es la carta del Mayo, cuando dice, pues no me fui, me llevaron, ¿no? Me secuestraron. El 25 de julio fui al rancho, Los Huertos, porque ahí me habían citado, pues, uno de los chapitos. Vi a un gran número de hombres con uniformes militares. A mí me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, 2 se quedaron afuera, 2 entraron conmigo. Mientras caminaba hacia la reunión, vi a Héctor Cuen y uno de sus ayudantes. Les saludé antes de entrar a la sala donde estaba Joaquín Guzmán López, su ahijado, dice, a quien conozco desde que era niño. Me hizo un gesto para que lo siguiera, lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a una sala oscura. En cuanto entré a esa habitación, me tendieron una emboscada, me tiraron al suelo, me pusieron una capucha en la cabeza, me ataron, me esposaron, me metieron a una camioneta, me sometieron a malos tratos, etcétera. Unos 25 minutos después llegamos a una pista de aterrizaje, subí a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha, me ató con bridas al asiento. No había nadie más que Joaquín, el misterioso piloto que no sabemos quién es, y el Mayo, dice, y yo. El vuelo duró 2 horas y media o 3. Llegamos al Paso, Texas. Fue ahí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a ese país por la fuerza y bajo coerción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Esa es la versión del Mayo y pues se va comprobando, ¿verdad? Se está comprobando. De nuevo, el FBI prácticamente confirmó todo al abrir el avión, a explicar cómo estaba pues operando ese avión en la clandestinidad, y sobre todo al ponerle reyes del aire al operativo y reconocer a sus agentes por ese operativo que se aventaron para llevarse al Mayo Zambada. Te digo que a mí me parece muy, muy complicado, Azucena. A ver, nosotros somos periodistas y digamos que tenemos cierta manera de investigar, cierta cosa, manera de dudar de las verdades. Un fiscal que tenga esa inocencia, que diga, bueno, pues es lo que fue, preocupa mucho. O también estaban alineados los intereses, quién sabe, o sea, esas, tanto que dinero como pues, bien alineados. Oye, bueno, pues dice la presidenta, ya tiene el culpable, como tú bien mencionabas, es el señor Ken Salazar, que bueno, ya no ha hablado ahora, que terminó además, que en su libro reciente, que apenas va a publicar, pero que Reforma publicó un avance, es el mismo señor Ken Salazar el que dice que Andrés Manuel López Obrador, de quien estuvo muy cerca Ken Salazar, no sé si con maña, pero estuvo muy cerca y se ganó la confianza del entonces presidente López Obrador,
¿Qué le dijo? Que estaba nervioso por lo que pudiera decir el Mayo en Estados Unidos. Es el mismo personaje. Sí, sí. Bueno, ahí está. Pues resulta que fue cierto lo que dijo el Chapo Guzmán. Qué vergüenza, ¿no, güey? Que una persona que su palabra no debería tener ningún valor, al último fue el que dijo la verdad. Entonces, Ken Salazar mintió en aquella rueda de prensa que dio. Aquí la tengo, la rueda de prensa. Vamos a escuchar la rueda de prensa que en el 2024 dio Ken Salazar, donde mintió. 5 puntos muy puntuales. Lo primero es que Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria. 2, la evidencia en el momento que yo vi indica que el Mayo fue llevado contra su voluntad. Lo tercero es que no se utilizaron recursos de nuestro gobierno de los Estados Unidos en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. Lo 4, no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades de los Estados Unidos. Y lo que estamos nosotros entendidos es que sí salió de Sinaloa y llegó a Santa Teresa, Nuevo México. Y 5, el piloto no era un empleado ni fue contratado de la parte de los Estados Unidos. Agregar poco a eso lo que ya dije, pero para subrayarlo, esos procesos van y hay investigaciones tanto allá como aquí en México. Bueno, hace unas horas Ken Salazar vuelve a aparecer y habla sobre el caso México, su estancia aquí o su estadía aquí. ¿Qué sabía él de López Obrador? ¿Era narco, no era narco López Obrador? Vamos a En el libro escucharlo. usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos. No había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones, todos lo estaban hablando, estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación, pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice, era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero ¿usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco? Mira, yo no tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los juzgados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Entonces eso se conocía, ¿no? Pero ahí es donde el trabajo entre Estados Unidos y México tiene que seguir hasta con más esfuerzo para asegurar que el pueblo de México esté seguro y también el pueblo de los Estados Unidos. Por eso la lucha contra el fentanilo, las drogas, la lucha contra las armas que matan tantos en México que vienen de aquí de los Estados Unidos, esas luchas tienen que seguir y tienen que tener resultados. Lo dije muchísimas veces en México y en los Estados Unidos, en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca, que la seguridad del pueblo es fundamental para una democracia fuerte, como lo dijo el presidente Roosevelt en Nueva York, que sin tener la libertad del miedo es uno de los principios más importantes de la libertad. Bueno, querían que dijera que López Obrador era narco, querían que dijeran que él sabía que López Obrador era narcotraficante, pero no dijo nada de eso Ken Salazar. Todo lo contrario, mostró respeto hacia el presidente López Obrador. Habla también ahí Ken Salazar sobre las otras personas que también están siendo pedidas por los Estados embajador, Unidos. La última pregunta sobre esto. ¿Usted cree que México debe extraditar a los Estados Unidos a estos 10 funcionarios, incluyendo el gobernador de Sinaloa, quienes están siendo investigados por narcotráfico? ¿Usted cree que la presidenta debe entregarlos a Estados Unidos? Mire, esas son decisiones del gobierno de México, ¿no? Ellos deberían de tener la evidencia, llegando a la evidencia que hay alguien que ha violado la ley, que sea corrupto, pues tienen que tener
la acción que se debe para esa violación de la ley. Lo hemos visto y la presidenta Claudia Sheinbaum con su nuevo equipo, Omar García Harfuch, han hecho bastante de ese trabajo. Nosotros le habíamos hecho estas presentaciones al gobierno anterior que deberían de llevar a estos que ya estaban, muchos de ellos en las prisiones de México, que sabíamos que eran los malos, extraditarlos a los Estados Unidos. Eso pasó muchísimo ya llegando la presidenta Sheinbaum. Entonces, en ese tema, la acción ha sido una acción de realidad. No tengo yo las evidencias de lo que está pasando ahora con los políticos que se acusan. Entonces, no tengo posición ni opinión. Bueno, ahí está. ¿Qué dice la presidenta Chema Pardo sobre las nuevas declaraciones de Ken Salazar? Vamos a escuchar a la presidenta Lo que mexicana. es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, y con Calderón, su secretario de Seguridad. Entonces es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador. Y al mismo tiempo, pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. Notorio, público. Correcto. Presidenta, moviendo de tema. Pero eso sí, el narcogobierno, narcocandidata en su momento, todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia. Campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador. Pero no tiene absolutamente ninguna base, al contrario, los resultados que tenemos en seguridad pues son enormes. Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, pues hace un balance del gobierno de Felipe Calderón y todas las pérdidas, todo lo que nos costó un gobierno espurio. Trajimos 10 puntos de las cosas que México se hubiera ahorrado si Felipe Calderón hubiera usurpado la presidencia de la República. Adelante. La fallida contra el narco y el operativo Michoacán son cosas que solo dejaron más violencia y, como hoy sabemos, el pacto entre el gobierno de Calderón y su secretario de Seguridad Pública con los líderes de las organizaciones del tráfico, y ya sabemos que pues, el jefe político de Genaro García Luna es Felipe Calderón. Adelante. Gracias. En ese tiempo recordaremos que hubo distintas situaciones, como el asesinato de unos jóvenes del Tecnológico de Monterrey, en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, donde se criminalizó a los jóvenes. Y hoy tenemos otra política, y a propósito de eso, vamos a presentar una convocatoria para los jóvenes, que aquí va nuestro secretario de Jóvenes a informar. Y también hay que recordar que hubo tragedias, desgraciadamente, que quedaron en la impunidad y que siguen en la impunidad, como el caso ABC, en donde están involucrados familiares de Margarita Zavala, hoy diputada federal del PAN. Adelante. La política laboral contra los trabajadores, hay que recordar que se declaró la quiebra
por decirlo de alguna manera, de Luz y Fuerza, así como de Mexicana de Aviación, y son políticas que atentaron contra los derechos laborales de los trabajadores. Y el debilitamiento permanente del Estado como parte de las estrategias que componen la ideología neoliberal, que como consecuencia trae la privatización de los recursos del Estado, de la nación, y que genera justo el empobrecimiento de la gente. Hay que recordar que los gasolinazos eran algo que sucedía frecuentemente. En la grande que recordamos, pues la de Enrique Peña Nieto, que hubo un proceso de desestabilización social y que fue parte del preámbulo para el proceso de concientización del pueblo y que pudiéramos consolidar el triunfo de nuestro movimiento en 2018. Adelante. La corrupción, como ya lo comentamos, la estela de luz que ahí sigue, como el monumento, el gran monumento a la corrupción. Se han puesto muchos ejemplos de qué hubiéramos podido hacer con el recurso que se empleó para construir ese monumento, que era conmemorativo al bicentenario de la Revolución y el centenario de la Independencia, y que nada tuvo que ver con estas gestas heroicas de nuestro pueblo. La desigualdad económica y social, insisto, hubo un incremento de la pobreza sostenido durante todo el periodo neoliberal, derivado del desmantelamiento del Estado, de la precarización de los trabajadores y el empleo. En fin, una política que hizo que al final del gobierno del presidente Calderón llegara a 61 millones de pobres patrimoniales, es decir, por ingresos, y que eso implicaba, junto a su fallida estrategia de seguridad, pues que nuestro pueblo sufriera de manera muy profunda. Adelante. El abandono social. Esto es muy importante porque no había en contraprestación una compensación al pueblo de México de toda la extracción de los recursos naturales, de la riqueza del país, y por el contrario, había cada vez menos apoyo mientras el gobierno privilegiaba sus lujos y que los recursos naturales se fueran privatizando. Hay que recordar que en 2008 logramos detener el intento de privatización de la industria energética, del petróleo especialmente, pero fue gracias a la movilización social de nuestro movimiento, encabezado por nuestra presidenta en ese momento, que ella era la jefa de nuestras brigadas de Adelitas, que defendimos el petróleo, y que ella estuvo a la cabeza de esta defensa como una activista, pero también como una científica. Y esto nunca hay que olvidarlo, porque nuestra presidenta viene de la lucha y de la defensa de nuestra soberanía. Y en el caso, y bueno, también finalmente el retraso político que dejó a nuestro pueblo, una década perdida, 12 años perdidos por el fraude electoral del 2006, y que hoy tenemos otro México, y que tenemos a nuestra presidenta trabajando todos los días intensamente para que el bienestar llegue a todos los rincones del país. Y hoy Morena es el partido que está siendo acusado por estos delincuentes de ser el narcopartido. ¿Cómo ven ustedes? O sea, de ser Morena el que rescató a México, fue el que fue acusado como narcopartido, como que si los cárteles hubiesen nacido en el periodo sexenios de Morena. Fue que se fugó Guzmán Loera, y tardaron más de 12 años en recapturarlo. O sea, los dos gobiernos de Acción Nacional estuvo prófugo y no fue detenido, y después supimos que fue Genaro García Luna con quien tuvo sus mayores acuerdos, y es lo que lo tiene detenido en Estados Unidos. Entonces son hechos muy concretos, lo que hoy describe en la participación de la secretaria de Gobernación, son hechos muy concretos y claros de que no es nuestro gobierno, de que nosotros somos el movimiento, el partido y el gobierno que trabaja por el bienestar del pueblo, y que ellos son los que pactaron con el narcotráfico y sus líderes, y que lo que nosotros hoy estamos haciendo es trabajar profundamente, especialmente en el estado de Sinaloa, como lo describió el secretario de Seguridad Pública, y que permanentemente nos mantenemos atendiendo a los jóvenes. Por eso para nosotros la convocatoria de jóvenes es tan importante, que los jóvenes participen, se involucren, porque es otra manera de construir la paz con ellos. Y considero también que el llamado a nuestra presidenta pues es muy oportuno, porque hoy vamos teniendo la información, ¿verdad? ¿Por qué no fue antes? Porque hoy vamos teniendo la información, y debe de quedar claro que todos los operativos que se hagan deben de estar en el marco de la ley.
ese operativo además se presume, bueno, que iba también otro de los hijos del otro narcotraficante y que eso significa pues que hay un diálogo con ellos. Después conocimos que su familia también fue trasladada para allá, o familiares, ¿no? Desconozco los parentescos, pero un grupo de familiares. Los que pactaron con el narco, pues fueron ellos. Pero bueno, ahora los veo ahorita en unos minutos más con más información. Gracias.